Pues muy interesante tu pregunta. Previo a ingresar nuestra solicitud, fuimos a pedir asesoría a la propia Unidad de Prácticas de Comercio Internacional sobre la forma de dar inicio formal a esta solicitud de investigación. Entonces, lo primero es que se requiere que los directamente perjudicados, y ahí ellos contemplan como directamente no los cañeros, no los obreros, porque para efectos de este tipo de casos ellos son afectados indirectos, serían en todo caso los ingenios y las empresas productoras de azúcar líquido. Pero si nos fuéramos por el lado de toda la agroindustria azucarera, necesitamos juntar al menos el 25% de los ingenios interesados, y ellos tienen que participar con toda la información, y el análisis es mucho más largo. Ellos mismos nos sugirieron que podíamos nosotros ir como una rama de producción nacional de azúcar líquido, productores de azúcar líquido, donde dentro de la producción de azúcar líquido claramente tenemos más del 90% de la producción nacional de azúcar líquido. Entonces, con esto excedíamos mucho más el 25%, y pensamos que finalmente el objetivo era el mismo si se daba un inicio formal a esta investigación. Entonces se obtenía el mismo resultado, quitándoles o ahorrándoles muchos estudios o mucha información que tendrían que analizar a efectos de toda la industria azucarera. Lo que no vimos efectivamente es que es obvio que el impacto y la fuerza política disminuye tremendamente si somos nada más un par de empresas productoras de azúcar líquida, a estar hablando de ingenios, de cañeros, de industria, etc. Nuestros cálculos es que la presencia de alta fructosa en México disminuye en aproximadamente $500 millones anuales el ingreso de la industria azucarera. Hay que recordar que el 57% de este ingreso es de los cañeros, es de la gente que vive de la siembra de la caña de azúcar. Como una especie de analogía, yo nada más digo que en 3 años los cañeros hubieran podido haber comprado el 100% de los ingenios que licitó últimamente el gobierno federal. O sea, es un poco de ese impacto. O sea, pudieran ya ser dueños de ingenios, de una participación grandísima, pudiera tener un mucho mayor ingreso que le representa pues un ingreso más justo, salir de la extrema pobreza, evitar la migración, etcétera, tantos temas que se dan en el campo, pues por la presencia de la fructosa. Entonces, pues aquí también quiero aprovechar para hacer como que un llamado a todas las empresas consumidoras, las grandes consumidoras de alta fructosa, de alguna manera también de forma indirecta, deberían de darse cuenta que están comprando un producto que está entrando a precios de dumping. La Secretaría de Economía, dentro del fallo, lo pone claramente: hay dumping en la entrada de la alta fructosa. Nos acusan de dumping del azúcar mexicano en Estados Unidos, pero ¿qué pasa con la fructosa en México? Entonces se debería de actuar pues prácticamente hasta de oficio. Hay mucha inconformidad en la mayoría de los ingenios, en el sector cañero, en el sector obrero, y yo pienso que este asunto no ha terminado aquí. Pero esto está así de claro. Normalmente cuando uno se sienta a hacer algún tipo de negociación,
siempre en cualquier negociación, bueno, pues uno pone en la mesa pues cosas a favor, en contra, cosas en las que uno puede ceder y cosas que uno espera conseguir en una negociación. Aquí, bueno, como ya lo dije, por un lado nos acusan de dumping en el tema de la fructosa. Y entonces los 5 puntos o los 5 goles para mí principales, que en eso se basa el acuerdo de suspensión. ¿Por qué? Porque nos ratifican que sí hacíamos dumping, nos ratifican que la industria está subsidiada y hay unas cuotas, pero se van a suspender. Y entonces el acuerdo de suspensión dice, ok, volumen. En el tema volumen, antes teníamos un volumen ilimitado, todo lo que nos sobrara en México lo podíamos exportar a Estados Unidos, ahora ya no. Hay que pensar que México produce prácticamente lo que se consume de edulcorantes en nuestro país. Así es, o sea, la producción de azúcar es de 6 millones de toneladas. Es básicamente el consumo de edulcorantes. Exacto. Como el jarabe de maíz ocupa 1.8 millones de toneladas, en número redondo, pues eso es básicamente lo que nos está sobrando año tras año, ¿no? Digo, las cantidades de repente 100,000 más, 100,000 menos, pero en grandes rasgos esos son los números, ¿no? Ok. Bueno, pues ahora no podemos exportar todo lo que nos sobra de azúcar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en el tema de volumen ya nos están limitando. Antes era ilimitado, ahora ya no. En el tema de la calidad, México podía exportar a la calidad que fuera, que quisiéramos, estándar refinado a Estados Unidos. Ahora ya no. Ahora nos dicen, el 53% va a ser calidad estándar y refinada. Y el 47% tienes que producir una calidad que ya no producíamos en nuestro país. Crudos de menor calidad. ¿Para qué? Para obligarnos a que esos crudos vayan directamente a su refinería. Pero nuestro país como tal, esa calidad ya, pues porque no es para consumo humano, no está normada para consumo humano, pues no importa. La única forma de que te permite, entonces nos restringen el volumen, nos restringen la calidad, nos restringen el precio. Ya no podemos vender, es un libre mercado donde el precio, ellos nos dicen, el precio mínimo va a ser tanto. O sea, es absurdo que ellos nos estén fijando las condiciones cuando nosotros, se supone que somos los que estamos vendiendo, y es obvio que vamos a hacer nuestro esfuerzo de venderlo lo más alto posible. Pero desde que nos están fijando algo, quiere decir que les inquieta que nosotros lleguemos con precio, ¿no? Entonces nos están limitando. Nos están limitando el ritmo de la exportación como un cuarto punto. Lo lógico es que uno exporte al ritmo de producción. Ahora no, ahora te dicen no, al ritmo de producción no. Poco a poco durante todo el año. Este es el cuarto punto. Y el cuarto gol. Y el quinto gol es, este es un acuerdo con vigencia de 5 años. Digo, teníamos un tratado de libre comercio, ya con vigencia indefinida de aquí para adelante. Ahora es a 5 años y año con año van a estar revisando y que nos portemos bien, porque si no, ellos lo van a cancelar. Entonces no hay, nada está bajo nuestro control. Todo el tiempo estamos viendo a ver qué nos van a decir, ahora cuál es la siguiente línea, ahora qué cosas nos van a cambiar. Y entonces, máximo era 1,5 millones, nos dieron el año pasado 1.3, estamos a lo que ellos digan. Entonces, el gol a favor de México, después de la conferencia, algunos azucareros mexicanos me comentaron que no les había gustado el marcador 5-0, pero también ellos querían un 5-3 o un 5-1, aunque sea. Pero la verdad es que nadie me puede dar alguna idea de dónde meter alguna otra característica como para decir esto sí lo ganamos, ¿no? O sea, hubiera sido excelente y hubiera sido un gol o una carambola de varias bandas si realmente
por ejemplo, hubiéramos subido el tema de la fructosa. Ese hubiera sido un tanto fabuloso, un gol de fantasía de México. Pero no, ese ni siquiera lo hemos intentado. Bueno, lo planteé, el TPP, bueno, no es una mera suposición, es una realidad. Australia está pidiendo más cupo, que le aumenten el TRQ a Estados Unidos. Y también es una realidad que después de mi conferencia el presidente de la Cámara declaró públicamente, de la Cámara de la Industria Azucarera aquí en México, mexicana, el presidente de la Cámara o el presidente de los azucareros mexicanos, después de esta conferencia, declaró aquí en México que si efectivamente, porque la verdad es un nicho, que Australia ya pidió más cupo, dice, si Estados Unidos le da más cupo al azúcar australiana, entonces sí le vamos a pedir a nuestro gobierno mexicano que nos sentemos a ver de qué forma limitamos la entrada de la fructosa. Para mí se me hace ilustrativa la posición y esta declaración. Esto es, hay una preocupación real y hay una preocupación porque si Estados Unidos hace lo que es casi evidente que va a hacer, que es aumentar el cupo al azúcar australiana, esto va a perjudicar el ingreso del azúcar mexicana hacia los Estados Unidos. Y si nosotros seguimos sin meter las manos contra el tema de la fructosa, por el otro lado, desde mi personal punto de vista, se me hace una reacción tibia. ¿Por qué? Pues porque las acciones se deberían de iniciar independientemente de lo que van a hacer, porque otra vez es como amagar cuando ya hay todos los elementos para empezar a actuar. Ese es uno. El otro tema que va a achicar y a presionar aún más la presencia de azúcar mexicana en Estados Unidos es el tema de Cuba. El tema de Cuba, ahí lo mencioné, aunque mi visión es que esto va a empezar a ser un problema en unos de 3 a 5 años. En un mediano plazo, que ya sabemos que en esta industria el tiempo pasa volando. Es un hecho que la industria azucarera cubana va a resurgir. Cuba es parte de la Organización Mundial de Comercio y como tal tiene derecho a un cupo que si hoy es de nada, digo, nuevamente, ¿en qué se va a convertir Cuba? Otra vez en un gran jugador en el mercado azucarero mundial. Hoy por hoy envía mucha de esta azúcar a China. Yo creo que va a seguir enviando mucho a China, pero Estados Unidos no envía un kilo. Para Estados Unidos va a empezar a ingresar fuertemente el azúcar cubana y otra vez se le va a meter presión al azúcar mexicano. Entonces, son amenazas muy, muy claras. Entonces, pienso que aquí en México nos falta siempre una visión de mediano y de largo plazo, no de un tema inmediato. O sea, tenemos que empezar a adelantarnos a los hechos y no actuar ya a todo pasado. O sea, en este acuerdo de suspensión hemos quedado o hemos sido muy lentos en la negociación, porque desde que se puso debimos de haber empezado a actuar también nosotros en reciprocidad, tanto que, nuevamente repito, la Secretaría de Economía ya admite que hay dumping en el tema de la fructosa. Entonces, ¿por qué no se hace nada? En la Cámara Azucarera en México participa la mitad de los ingenios azucareros. Prácticamente la otra mitad está fuera de la Cámara de la Industria Azucarera. Sí, bueno, todo el mundo, esto es algo que todo el mundo sabe, todo el mundo conoce, que existe un conflicto de interés. ¿Por qué? Porque por un lado son productores de azúcar, pero por el otro lado son los grandes consumidores de alta fructosa, ¿no? Yo creo que este conflicto de interés se da en muchos otros sectores
Pero hablando del tema de azúcar, de fructosa, y hablando del tema de México, si uno va con la camisa de la Cámara de la Industria Azucarera, representando al sector cañero, al sector obrero, a toda esta actividad económica, uno debería de o bien oponerse claramente esa cachucha, ese sombrero, esa representatividad, o excusarse cuando hay una especie de conflicto de interés, ¿no? O sea, eso es algo que creo que no lo han sabido manejar. Yo pienso que lo que se ha conseguido es más bien como que frenar muchas de las acciones en contra de la fructosa, no porque beneficien a la industria azucarera, sino porque benefician a empresas ajenas, a empresas consumidoras tanto de azúcar como de fructosa, pero pues se tiene que actuar en nombre de la industria azucarera mexicana. Ya. Claramente, pues por un lado es muy triste que digan que no nos afecta, porque bueno, la afectación está más que demostrada. Lo que es un hecho es que la afectación, para nosotros no somos el tamaño que a lo mejor es suficiente para ocasionar o para llevar a la Secretaría de Economía a detonar un conflicto que no ha querido entrarle. Eso es una realidad. Entonces, pero para nosotros el daño ha sido enorme, tan enorme que estamos cerrando una de nuestras plantas. Yo pienso que hay un buen mercado de azúcar líquido, hemos desarrollado tecnología de punta a nivel mundial, etcétera, pero pues tenemos que empezar a crecer fuera de México, en otros países, empezando por el mismo Estados Unidos, porque aquí en México, mientras no se detenga el dumping de la fructosa, pues es una competencia en condiciones muy desiguales, en condiciones desleales de comercio. Entonces lo que andamos buscando es una sana competencia, no la estamos teniendo. Eso es inobjetable, que no lo estamos obteniendo. Entonces claramente esto limita un poco las ganas de seguir invirtiendo, pero bueno, de todas maneras vamos a continuar en la lucha, vamos a continuar apostando por el desarrollo, por la innovación, por la tecnología, por la investigación, pero claramente ojalá tuviéramos mejores incentivos para seguir aquí en este país. O sea, vamos a continuar porque ya hay ciertos productos donde no puede entrar la fructosa y bueno, pues ahí estamos posicionados. Pero esta industria claramente pudiéramos hablar de cantidades y de plantas, pues bueno, plantas por todo el país porque el país lo requiere. O sea, simplemente 1.800.000 toneladas que ocupa la fructosa se deberían de ocupar de azúcar líquido. Ese es el tamaño del mercado, al menos para iniciar. Entonces esto genera una cantidad de inversión en nuevas plantas, empleos, etcétera, interesantísimo. Pero al existir esta competencia desleal, bueno, pues no tenemos otra más que seguir contenidos en nuestro tamaño, en nuestro nicho de mercado que por ahí tenemos, y sí estamos pensando ya en inversiones fuera de México.